Bueno, buenas tardes. Domingo 16 de agosto, nuevamente otra charla con criadores de la raza de todo el mundo. En el día de hoy nos acompaña Susan Willumsen del criadero Willcare de Labradors, criadora y jueza especialista de la raza. Le vamos a dar la bienvenida a Susan y agradecerle también a Jennifer que hoy nuevamente nos va a estar acompañando con la traducción. Okay, Sue, so if you'd like to start telling us about yourself and how you started with labs, that would be helpful. Okay, I started in Labradors about 40 years ago. I actually started in dog showing. It's going to be 50 years. My aunt was a Whippet breeder and then became a hound judge as well. So I would go to the shows with her. And then when I was out on my own, I would travel with professional handlers for years. Bueno, Susan cuenta que hace 40 años está con labradores, pero al revés de muchos, hace 50 que ella empezó con las exposiciones. Su tía era criador de Whippet, entonces la acompañaba a las exposiciones, y también la tía era una jueza del grupo Hound en Estados Unidos, entonces la acompañaba a las exposiciones cuando ella juzgaba también. Y cuando en sus inicios en las exposiciones empezó a viajar con los handlers profesionales a las exposiciones. Good. I actually worked in the veterinary field, and it wasn't my intention to breed Labradors, but a lot of our clients had them, and it actually made me fall in love with the breed and the temperament. And that's actually why I chose Labradors. I actually had Beagles when I was in college. Su trabajaba en el mundo de veterinarios, digamos, y muchos de los clientes que venían con sus perros tenían labradores. Y al ver ellos, ella se quedó enamorada de la raza. Originalmente, cuando ella estaba en la facultad, ella tenía Beagles para comenzar, pero cuando empezó a trabajar y vio y conoció bien a los labradores, se pasó a los labs. So after many starts and failures, I leased a dog from Sally Bell of Borodore Labradors, and that was Grand Dam of Mansur. So it was from Mansur, it was an English import, and she produced my foundation bitch. That. Y después, go ahead. Sorry. Y después de unos comienzos o falsos comienzos, ella consiguió un perro de Sally Bell, del criador Borodores, Mansur, de líneas ingleses. Y eso fue su comienzo con la raza en serio, digamos. Sorry, go ahead. So she produced five different litters for me, and I kept one of each of them, and that's the foundation of my line. Y de esa hembra que ella tuvo, se crió 5 veces, y de cada camada se quedó con una... Were they all bitches, sorry, that you kept? No. My first bred by Champion was a dog. The others, another dog from her was Willcare's Masterpiece. And he was my first chocolate. De esas cinco camadas se quedó con un cachorro de cada uno, no siempre hembras, 2 machos que le dio su primer campeón que empezó en la categoría bred by, que es criado por, que tienen, en Estados Unidos. Y estos 5 perros son la fundación de su criadero. And they were all 3 colors. She produced all 3 colors. So I had black, 2 blacks, 2 yellows, and the chocolate. Y la perra tenía los 3 colores, así que ella se quedó con 2 negros,
2 amarillos y un chocolate, todos hijos de esa misma hembra que vino de Sally Bell. That's great. You're helping me lots by speaking in chunks. Okay, good. Good. Everything was a learning process. Y todo de eso fue un proceso de aprendizaje. I was mentored by Lorraine Robinar of Killingworth. She was very helpful. Y tuvo la suerte de tener un mentor que era Lorraine Robinar de Killingsworth, que le ayudó muchísimo en sus comienzos. And I was active with, again, my professional handler friends, so I learned a lot in Labradors as well, and started going to specialties. And just it's a constant learning process, and developed what I considered my preference. And I always base everything on health clearances, etc., as well as the conformation and the look that I prefer. Cuenta que ella aprendió un montón de sus amigos handlers con los cuales viajaba y empezaba a ir a las especializadas. Y todo era un proceso de aprendizaje, de todo se aprendía. Y ella empezó a desarrollar sus preferencias, todo basado en controles de salud y de conformación. Las dos cosas combinadas para llegar al tipo que ella quería. Good. I also was involved with my dogs with the hunting and got many titles on them. And the field is not kind to me. I broke my leg, I broke my arm, and I get poison ivy driving in. So I gave it up. Bueno, cuenta que ella también le gustaba trabajar cazando con sus perros, pero no fue todo buenas experiencias porque se quebró el brazo, se quebró su pierna y hay algo que se llama hiedra venenosa ahí que te causa reacción alérgica a toda la piel y a eso le agrava siempre. Entonces en algún momento decidió cortar con esa parte de su trabajo con los labs. So I leave that to others. They often get titles on my dogs. They're certainly capable of it, as everyone should be. And they do some performance as well, but I leave that to other friends of mine with my dogs, honestly. So, but go ahead. Sorry. Sue había sacado campeonatos de trabajo. Ahora deja eso para otra gente con sus perros. Los perros son totalmente capaces de ganar sus títulos en el campo, pero ella no lo hace más. Lo deja para sus amigos o gente con sus perros. Okay. So is it the appropriate time to start questions, or do you want more? Marcelo, ¿a dónde quieres que vamos? Ya empezamos con preguntas. ¿Hay otras cosas? Sí, me gustaría que, obviamente sé que es una pregunta media extensa y tal vez le lleve un poquito de tiempo, pero sabemos que ella, aparte de ser criadora, es jueza especialista de la raza, formadora de nuevos jueces en Estados Unidos. Me gustaría que nos diga a ver cómo ve el presente de la raza allá y qué es lo que, digamos, le está preocupando, si hay algo que le preocupa en cuanto a conformación, ¿no? En cuanto sí. a lo que ve como falta, ¿no? So Marcelo is saying that, as we all know, you're a specialist judge for labs, and so I guess you have the opportunity to see a lot of dogs, and we're wondering, if you're seeing anything that worries you in the breed when you're judging or showing, if there's anything you'd like to highlight about that. Okay, there's several things. I don't fault judge. My basic decision is based on the look of the dog and the balance and the movement and which one I want to take home. I'll start that.
first. Okay. Dice Sue que, bueno, sí, ella es jueza especialista y cuando va a elegir los perros en la pista, no se basa en las faltas o fallas que tienen, está buscando, su decisión está basada en la apariencia del perro, de su balanza, digamos, de su equilibrio y del movimiento. Y después la sensación que tiene de cuál de ellos ella le gustaría llevar a su casa. My bugaboos, good luck translating that. Thanks. Yeah. My quirks, whatever, where I find issues that bother me is overdone head like a Rottweiler, a very unbalanced rear. It's either doesn't have enough bend or too much bend, and they're not utilizing it properly. Do you mean, sorry, could I just ask for a clarification? When you say unbalanced rear, do you mean compared to the front? Correct, correct. You know, a balanced dog is going to have the same angles front and rear. And if one it doesn't match the other, they're not going to move well. They can't. I should mention that a lot of my education was done on horse movement, as far as movement, studying hours and hours and hours of films of horse movement. And that's an excellent source to really learn proper movement. Bueno, cuenta Sue que lo que realmente le molesta ver son las cabezas que son sobrepasados, que dan apariencia como un rot, eso es un no muy grande, y que la angulación trasera no está equilibrado con lo de adelante, siendo demasiado o demasiado poco. Si no está equilibrado con lo de adelante, el perro no puede mover correctamente, es imposible que mueva correctamente. Cuenta que su educación en términos de movimiento ha venido de observar caballos o filmaciones de caballos, horas y horas y horas de filmaciones de caballos, y eso fue un excelente entrenamiento para aprender sobre movimiento. There used to be more of an issue than there is today of a short upper arm. You still see it, but I think now the rears have become more of an issue. And again, it's the whole balance. Dijo que hace unos años el problema era de los los húmeros, que eran demasiado cortos, pero eso se ve mucho menos, y ahora el problema viene con los traseros. A very famous judge who I have utmost respect and learned a lot from was Annie Rogers Clark, and she always said, find the type first and then find the one that moves best. Because I always remember a mutt can move perfectly, but that doesn't make it a Labrador. Ella está diciendo que se acuerda de un juez, famosa, muy conocida, Annie Rogers Clark, y su consejo siempre fue, hay que buscar primero lo que es lo más típico, y después de lo que son los más típicos, elegir lo que mueve mejor. Porque un mestizo, hay mestizos que mueven fantástico, pero no son de raza. Entonces ella pone el peso primero en tipicidad y segundo en movimiento. Okay. And when I watch a dog move, if it looks like it's effortless, because that's what they're bred for, to be in the field all day, then I guarantee you it's put together correctly. It's balanced. Si vos ves un perro que mueve sin fuerza, digamos, de una manera súper eficiente, casi seguro podés decir que está construido correctamente,
porque un perro equilibrado mueve bien. Sometimes it's an interesting thing I'll see in the ring is the size as well. The dogs look small because, well, some are short on leg compared to length of body. And that's something we see, even though there is a disqualification in the United States. I don't know of many breed judges in the United States that actually will disqualify. I know I won't per se. It's got to be able to pick up a bird, though. I mean, that's the whole idea. Our standard's gone a little awry. We had that, and I'm sure you're aware of the controversy several years ago, where the field people basically determined the standard. I'm sorry, my dog is sleeping beside me, crying, and they it's kind of mullied, but they do have to have adequate leg to match the rest of their body. So could I just clarify? When you say they're short on leg, do you find that they actually look rectangular rather than square? Yes, they look extremely rectangular, not just a little off, really off. Bueno, pedí una clarificación. La otra cosa que se está viendo bastante y que le preocupa es el tamaño de los labradores. Parecen chicos. En realidad, no es que son chicos en sí, sino que son paticortas y que han pasado de ser perros cuadrados a ser perros rectangulares. Eso a pesar que en Estados Unidos hay una descalificación por altura, pero está muy, muy poco aplicado. Ella dice que ella como juez no lo aplicaría en sí, pero sí un labrador tiene que poder levantar su presa, su ave. Entonces es importante que mirando el perro te da la impresión que se puede hacer eso. Okay. There's always a variety depending on what area of the country you're in. They're different out in California or the West Coast very often versus the Northeast. There's a difference in type in the related to geographical areas of the country. Yes. Wow. Algo que me sorprendió mucho, que no he escuchado, pero que ella dice que está muy marcado la diferencia de tipicidad que se puede ver en distintas partes del país, que es distinto, ponete en California, que en el noreste del país. Interesante. Well, that was interesting. I didn't know that at all. Yeah. Sí, es así, tal cual, como lo dice ella, tal cual. Fíjate los criadores que están en la costa este, tipo de perro que... Y fíjate los que están en la costa oeste. He was just saying, yes, well, from what he's seen, online, he sees that different type reflected in the different breeders. Mm-hmm. Yes, very much so. But each breeder picks the type that they prefer, with their eyes drawn to, etc. And then that's their interpretation of the standard. And that's what their ultimate goal is to produce. Sí, pero y sin duda cada creador elija la tipicidad que para ellos es la interpretación del estándar. Y eso está reflejado en cada criadero. Okay. A ver, ¿qué decir? ¿Una pregunta? ¿Sí? No, decirle que termine, no sé. ¿Terminó ya? Te despido. Are you finished with that idea for the time being? Yes. Okay. Sí. A ver, acá me pregunta Samuel Hernández, me parece que esto es de España. ¿Qué supuso Dauer para la raza en el color chocolate? ¿Qué supuso qué? I got chocolate. ¿Qué supuso Dauer para la raza en el color chocolate? Dauer es un perro de ella, sí, no. Sí. What did Dauer contribute to the breed in terms of, for chocolates, basically? Is a dauber? Dauber, it could be. I can't see the questions, so I apologize.
Dauber, Okay. sorry. Dauber actually, it was his grandfather, Masterpiece, that started it. He's very, Dauber was very similar to his grandfather, but bigger. I will share, and it's kind of lengthy, but you could translate this. When I sent him to Laura Reich got Dauber sight unseen. And there were two puppies. There were two male puppies in consideration. I kept the bitch, but the two male puppies were very scrawny. And the one that had the better conformation and balance is the one I sent to Laura. And I said to her, you will not hurt my feelings if you sell this puppy. But I will tell you that the line grows slowly. So that's how Dauber started. And what was nice about Dauber is that he had incredible balance, and he got a lot of attention and was utilized and improved many bitches. So his mother was Godiva, and she was a very correct, gorgeous bitch. And just didn't have a lot Transmitted. of, but that she passed that on to Dauber. And she was a daughter of Masterpiece? Yes. No, she was a granddaughter. I'm sorry. Dauber was a great grandson. She was a daughter of Master Copy and a black bitch of mine that was stunning. She was a singleton puppy, so she had a real attitude. Diva was well. Yeah, like single children sometimes. Yes. Bueno, contaba, digamos, Dauber fue un chocolate que empezó siendo, es el bisnieto de Masterpiece, que era uno de los 5 originales de ella. Su madre se llamaba Godiva, era una única cachorra de su camada, una perra con mucha actitud y mucha presencia, y no tuvo mucho cachorro, pero lo que tuvo ella transmitía toda su conformación. Y Dauber fue uno de 2 machos que se mandó a Laura Bright, que lo recibía, supongo, en colaboración o pago de servicio, no me aclaró. Y en ese momento, cuando envió el cachorro, era muy chiquito, tenía una muy linda estructura, pero no sobresalía en términos de ni tamaño, ni gordura, ni nada. Y ella comentó a Laura Bright que esa línea crecía muy despacito antes de llegar, y ese cachorro maduró en un perro espléndido, bien equilibrado, tuvo mucha recognición en el mundo del labrador y fue usado por muchas hembras y ha podido transmitir todo lo bueno que tiene. Así que como chocolate ha dado una gran contribución a la raza. Ok. A ver, Paulo Rodríguez me pregunta, ¿cuál es el perro que ha marcado más en su línea? ¿Cuál es el perro que ha sido más importante? So can you talk to us at all about if there's a particular dog or more than one that you feel has really made a mark in your breeding programs? Well, Masterpiece, absolutely. He goes back on all my chocolates, go back to Masterpiece. Sin duda, el perro Masterpiece es uno. Toda su línea de chocolates vuelve a ese perro. Okay. I had Yellow Dog, Willcare's Prestige. He's behind a lot of my yellow line, which I have no yellows right now. He was behind my yellows and black. And my black dog that was instrumental was
Willcare's Master of the Hunt. He was Masterpiece's 3/4 brother, and he carried all 3 colors and produced many champions and very good dogs. Bueno, Sue comenta de 2 otros perros, uno amarillo que es Williams Prestige y que trajo gran parte de su línea amarillo. En este instante no tiene perros amarillos, ninguno. Y un negro que se llama Master of the Hunt, que él era 3/4 hermano de Masterpiece y él llevaba los 3 colores. Es un perro negro, pero que podía producir los 3 colores. Esos son 3 machos que le han sido muy importantes en su crianza. Ok. Paula Inver nos pregunta cómo ve ella el nivel de la raza en sus distintos colores. So we've been having questions from different countries coming in. And this one's from our club in Argentina, Paula Imbert. She's asking, how do you see the quality differences in the 3 colors in the States at the moment? At the moment, I think the quality in the blacks is always first. It just seems to always be. But I personally feel the chocolates have improved beyond the yellows right now. You look in the ring and you'll see quality chocolates and not as many quality yellows. Why do you think that is? Do you think there's a reason? I think the chocolates, they're more precise and not just breeding 2 together. I don't know how to explain it. More careful attention, because with the chocolates especially, you want to keep that dark coat. You want to go for a dark eye, but I will share that the chocolate lab's eye color darkens with age. In my line, and I know of several other lines. So if you have screaming yellow eyes to start with green, whatever, don't throw it out. Wait, and you'll find that in 95% of the cases, the eyes will darken with age. And the yellows just don't seem to be as consistent as the chocolates are right now. Bueno, cuenta que en este momento, sin duda, los perros negros son número 1 y siempre han sido y han seguido siéndolo. Pero lo que ha cambiado es que los chocolates se han mejorado al punto de estar encima de la calidad general de los amarillos. Y yo le pregunté para ver si me podía dar un poco más, si tenía una idea de por qué eso es, ahora que los chocolates han pasado, y dice que la gente está teniendo más cuidado en criar con los chocolates, enfocando mucho en mantener el color de manto y evitar ojos claros, y que como esa atención a detalle ha sido como un enfoque más fuerte sobre lo que están haciendo. Esto ha hecho eso porque en muchos casos en los amarillos gente cruzan 2 amarillos y saben que van a tener amarillos y no prestan más atención. Comenta porque muchas veces uno se preocupa por un cachorro chocolate que tiene el ojo claro, que en su experiencia ese ojo claro se va oscureciendo con edad. Entonces, si ves un cachorrito con un ojo casi amarillo o verde, espera, no lo tires. Si el perro es excelente, no lo tires. Okay, I got giving your advice about chocolate eyes. Good. A ver, Paula Inver nos pregunta ¿cuáles son los defectos estructurales que más afectan al movimiento del labrador? ¿Cuáles son los defectos estructurales que más afectan? Defectos. Sí, Okay. sí. Okay, gracias. So the question is,
what are the structural defects that you see that most affect movement? The angulation, and again, it's balance. If a dog is straight in the front and straight in the rear, they're balanced and they're going to be able to move. But I know in the rear, the stifle is either not as much of a bend as it should have, or it's got too much, and you've got that sickle hock, and sometimes that the hock will be longer than it's functionally sound. So when they're moving, they're not driving off of their rears at all. It's not supposed to be go ahead, translate that. Yeah, so volvemos a lo mismo de la angulación estando equilibrado. Así que si uno tiene angulación adelante y trasero equilibrado, el perro se va a poder mover. Pero donde se ven más problemas es en la angulación trasero, que o la rodilla está demasiado marcado o no suficientemente marcado, digamos, recto, y también genera corvejones de os y a veces corvejones largos, que entonces cuando están empujando de atrás no tienen empuje, no pueden hacer el motor que necesitan de atrás. Okay. Got it. So far. ¿Ahí terminó? Is there more to add, Sue? Just, I've caught up to where you were. Yeah, I think we. Okay. Yeah. Sí, ya está para esa pregunta. Le voy a hacer una pregunta yo, a ver, ¿qué opina si, digamos, sin ninguna duda, por lo menos para mí como criador, no sé para ella, pero la mayoría de la gente que ha hablado con nosotros, digamos, nosotros le preguntamos qué hay con el tema de la función, digamos, que el criador no debería perder la función para la que la raza fue creada. ¿Qué opinión tiene ella con respecto a eso? Marcelo is asking a question himself. You know, how much weight do you put on function, or is it everything? I mean, it's a question a topic we've had with most of the breeders. How important is functionality in this breed? It is a sporting breed. It needs to be able to do its job. But again, it still has to have type, or it doesn't represent a Labrador. It could be generic. So it's all a balance. I will give a bit on movement, but if it's really badly moving, it's very hard for me, and I won't move it very much. Dice, bueno, es una raza dentro del sporting breed, es una raza que tiene que poder hacer su trabajo, pero tiene que tener tipicidad. Es un equilibrio entre todo esa parte, porque hay perros que podrían hacer el trabajo, pero que no, si no son típicos, no son labradores. Y ella dice, el perro necesita poder mover. Si no puede mover, no sirve. Ella, juzgándolo, no es que lo va a insistir mucho a mover, pero tiene que poder mover. Great. Eso is that it? Well, I'll just add, when I have a beautiful dog walk in my ring, my first thoughts are, please be able to at least move somewhat. Ella dice que cuando se ve un perro fantástico entrar a la pista, adentro de sí mismo está rogando, oh, por favor, que ese perro puede mover por lo menos algo, porque si no, no. Okay. You don't want a beautiful statue. Correct. A ver, Víctor Fabini me pregunta, bueno, Susan, ¿cómo ve la raza en Inglaterra? Y en la actualidad, ¿cree que está en una meseta en cuanto a la calidad de los perros que se están criando? So
Victor Favini is asking your opinion on the breed in the UK, and if you think they've reached a plateau in their breeding there. I have not been over to the UK in the last many years to make any determination. From pictures, etc., they're not as heavy as our dogs are, it seems. But as far as having a real opinion without seeing them firsthand, that's not fair for me to evaluate that. Susan dice que hace años que no se va a Inglaterra y que se ha visto fotos y uno se puede notar que crían probablemente perros un poco más livianos de lo que se ve en Estados Unidos, pero que como no le he visto personalmente, no creo que es justo comentar sobre cómo están criando allá. Samuel Hernández, que creo que es de España, me pregunta, en su larga carrera, ¿llegó a criar el labrador ideal que tiene en su cabeza o lo sigue buscando? So here's the question that that we all wish we could say yes to, and it is in your long career of breeding labs, have you bred the perfect lab or your perfect vision of a lab? I'd like to think so, but reality is no dog is perfect. And I still might have that opportunity. Ella dice que me gustaría decir que sí, pero la realidad es que no hay el perro perfecto, todos tienen algo. Y dice que todavía tienen la esperanza, la oportunidad, el tiempo para encontrarlo, que aparece. Yes. Acá me pregunta Paulo Rodríguez si cree que las faltas estructurales son provenientes de la falta de ejercicios. Saludos desde Portugal. Okay, so we've got a question coming in from Portugal. Luckily not in Portuguese, otherwise I wouldn't be able to answer that. But she says, she asks if you think that some of the structural faults are a result of lack of exercise in the dogs. Not to start with, not the overangulation, not, I think, lack of muscle tone and conditioning, absolutely. But as far as structure, that's congenital, that's birth, that's genetic. Dice que genéticamente nace el cachorro que va a nacer, su estructura viene de eso, pero la parte, su estructura ósea viene de eso, pero la parte de tonicidad muscular y fuerza muscular, sí, eso puede obviamente venir de un perro no trabajado, no con suficiente ejercicio. A ver, Guilherme Noronha, Brasil. Hola, Sue. Bueno, ¿cómo está? Te extraño. Bueno, saludos. Para ella, ¿cuáles son los mayores problemas de la raza hoy? So what do you see as the biggest problems in the breed right now? I mean, and I think that can be, a really general question as opposed to in individual dogs. Widely, where do you see the problems in the breed? The problems in the breed, there could be a lot more. I have a French Bulldog now. Yes. But I think any extremes are never healthy for the majority. And when people hook on to just winning dogs instead of sound dogs, I think that does a disservice to the breed as a whole. Bueno, digamos, cualquier extrema, digamos, cuando gente llevan características a ser extremas, exageraciones demasiado grandes, digamos, eso lo ve como un problema grave. Y el otro problema que es un problema para la raza entera es cuando la gente van atrás de los perros ganadores en vez de ir atrás del perro sano y típico. Y que eso causa problemas a lo largo en la raza.
I will add that breeding to a picture instead of breeding to the actual hands-on ability to have a dog, but with the ability to ship semen everywhere, it's good to have videos. So it's a more accurate portrayal of the dog itself than just breeding to a picture. And looking at a pedigree as well. Dice que, bueno, como hoy en día se puede enviar semen por todos lados, hace que mucha gente se crían con una foto, digamos, es decir, que elijan el macho de stud por foto nomás, y que en realidad eso no es lo mismo que poder tocarlo o verlo en vivo. Y si realmente no pueden ver ese perro en vivo, es muy importante hacer tu análisis e investigación, si alguien puede aportar videos o si pueden ver videos del perro en movimiento y obviamente analizar su pedigree. Yeah, last week we were talking to Michael Silva and he was very much against breeding to pictures. I bet he was. Que me perdí. No, yo le dije que la semana pasada hablamos con Michael Silva y que una de las cosas que él hizo hincapié era justamente eso, no hacer selecciones de machos con fotos. Ella me parece que fue un poco más abierta buscando la idea de mirar videos y investigarlo un poco más, pero él fue categórico. A ver, Paula Inver dice, bueno, me gustaría saber si ha sido un proceso difícil para desde su comienzo llegar a la calidad de ejemplares que tiene hoy y qué consejo nos puede dar para los que estamos en nuestros primeros pasos. So the question is, was it a hard struggle to get to where you are? Was it a difficult path to get to where you are with the quality of your dogs and your kennel? And perhaps you could give a few suggestions for people who are starting out. I wouldn't say it was a struggle beginning. I learned a lot by having some failures. I think I had 3 bitches before Grand Dam of Mansur and had issues, whatevers. And those are your best teachers. If you have instant success, you learn nothing. I do recommend having mentors, someone that you respect and you respect their dogs. Look for the type that you would like to strive to produce. With that, there's your goal. Set your goal and get there listening to people. I share that Masterpiece was one of 3 puppy litter. And because he was chocolate, I was going to keep him. And my professional handler friend said to me, if you don't keep him, you'll regret it the rest of your life. Wow. She was right. I actually have a daughter of his that was from Frozen Semen. She's one, the only one. Yeah. She's pretty funny. It happens. Yeah. Bueno, That's right. ella dice que no fue tanto una lucha, sino una serie de fracasos que son lo que le hizo aprender. Que ella tuvo 3 hembras antes de llegar a Grand Dam of Mansur, que es la hembra que realmente le aportó todo para su foundation bitch realmente. Y si vos tenés éxito instantáneo, no aprendes nada. Entonces, uno puede aprender de cada fracaso en cada momento. Fracaso capaz es fuerte la palabra, pero bueno, en este caso, las 3 primeras hembras fueron tipo descartados de su programa de crianza. Y aconseja a todos que están empezando que hay que buscar mentores que uno respeta sus perros
y la persona. Y de ellos se pueden aprender un montón. Habló en plural, no un mentor, mentores. Y que también lo que tenés que hacer es buscar la tipicidad que vos querés y apuntar a eso. En el caso de ella cuenta, digamos, una historia que a veces no sale todo lo que uno está buscando. El macho Masterpiece era uno de 3 cachorros nomás y era chocolate. Y ella no había pensado en quedarse con él. Y su handler amigo lo miró y dijo, quédate con ese cachorro, porque si no te lo quedas, te vas a arrepentir por toda tu vida. Y bueno, tal cual fue gran parte de su criadero. Volviendo a una parte que ella hablaba anteriormente del tema de la estructura y que se estaban empezando a ver perros ya hace un tiempo más largos, digamos, más rectangulares que cuadrados. ¿Cree que también estamos perdiendo el famoso costillar de barril, en forma de barril, que digamos, costillas más planas, más largas? So Marcelo is asking the question, coming back to how you're seeing a lot more long dogs, or well, short in the leg dogs, I should say, so rectangular shaped dogs than square. What do you think about barrel chest? Do you think they're disappearing? I see it in some lines more than others. I haven't seen it lately, I want to say. You haven't seen it disappearing, you mean? No, I haven't seen a lot of it lately. I'm trying to think the last time I can think of some dogs specifically. But again, it's just, it's those, if those big winning dogs are attractive to breed to, those are the ones it'll consist in, and they produce it. It's gonna just keep going on and on. So it'd be something to be aware of, and don't breed to it. So I don't see it as much in the rings as I used to. You don't see the lack of it, or you don't see the presence of it? Presence of it. They're not slab-sided. And it depends on age too, if the rib has sprung, and length of body. So dice que no se ve mucho ese problema, ni sí ni no, que hay que prestar mucha atención a los perros ganadores, porque si no tienen el costillar correcto, están siendo usados mucho y eso va a afectar la raza. Digamos, los perros ganadores están siendo usados mucho en Estados Unidos y están afectando proporcionalmente a la raza. También dice que varía con edad del perro y también varía a la vista con el largo del perro. But it's not something you're worried about as such. I have not had the issue, and I have an inner tendency to stay away from it, I guess. Mm-hmm. I just yeah. And in the ring either, no. I haven't. It's not dramatic enough. Sí, como problema no es dramático en Estados Unidos en ese momento. Okay. Víctor Fabini nos pregunta, bueno, ¿cómo Susan hace la selección de sus cachorros? So could you talk to us a bit about how you choose your puppies for keeping? I watch them, and at 7 weeks, I put them up on the table, and I evaluate them structurally, and I'm very critical. And I put everyone up individually and rate and have each one is numbered. They're microchipped, but they each have a number as well. And then the ones that I very specifically, if there's something that I don't like, I automatically put pet. And the ones that I have as potentials,
then I compare those and get very, very critical of how they compare to each other and what I like about them and what I don't. And then I will watch them. I've watched them all along, but then I will interact with what I'm looking for is those that have more confidence as a show dog. Or if I'm going to use them, well, usually it's just for the show dog. I want them to have that ta-da. And also then I'll watch them move. And those that never break a trot, in most cases, are usually structurally more correct. Ok. Bueno, ella empieza los 7 semanas de vida de los cachorros poniéndolo arriba de una mesa y evaluándolo estructuralmente. Ella es muy crítica en ese momento, lo miran con un ojo muy crítico y ella va evaluando cada uno, ya tienen microchip y ya tienen número, digamos. Entonces, si hay algo que no le gusta, que le molesta, chao, mascota, digamos, en su evaluación. De lo que quedan como potenciales de candidatos, digamos, para el criadero, ella lo va comparando entre sí y mirándolo, y siempre mirándolo mucho en el piso, moviendo. Y está buscando después esa confianza de adentro que tienen para el perro de exposición, ese que dice, estoy acá, tada, quiere eso. Y una cosa que le sirve mucho es mover los cachorros y verlo en movimiento, y lo que no se salen del trotecito, digamos, típicamente son los que tienen la mejor estructura, y que es una buena manera de evaluarlo. You got the tada in there, did you? I did. Samuel Hernández, bueno, desde España, dice, escucho muchos criadores con opiniones diferentes sobre la displasia de codos y caderas. Unos dicen que es multigenética, hereditario entre paréntesis, y otros dicen que es multifactorial, genética y manejo. ¿Qué opina o qué experiencia tiene sobre esto? Okay, he's asking about the dysplasia of elbows and hips. This question is coming from Spain. And he said, we've heard a lot of different opinions about this, that it's a multi-genetic issue and it's a multifactorial issue. What's your personal experience with this? Well, this comes from being in veterinary medicine for 50 years and doing a lot of x-rays, etc. It is both environmental and genetic. You can have, because if it wasn't, if you put two non-dysplastic dogs together, excellent hips together, then theoretically you should have excellent hips. But as I tell my puppy people, once they leave here, I can't control what you're doing with them. The bones and joints are really not formed in young puppies, and by their environment, you can cause issues. I will share, if it's not a secret, one of my big winning dogs of recent years, I prelim all my dogs. I have access to x-raying. And this one was clear he was 11 or 12 months. And then at 2.5, one of his hips didn't pass OFA x-ray. Very disappointing. It does happen. Injury can definitely lead to issues as well. But environment is probably 50%. And the veterinarians I deal with who are boarded in most cases absolutely agree with that, as I do. And that's what I have found over the years. Again, it's still a crapshoot. And it's a crapshoot, yeah. Yeah, another good one for translating, thanks.
I should ask for the vocabulary before I start. No, cada tanto uso una frase que es casi imposible traducir, pero por eso hablé así. Dice que sin duda la displasia en perros es multifactorial y genético. Y ella ha trabajado por años en medicina veterinaria, tiene acceso a hacer placas. Ella hace placas preliminares de todos sus perros y es conocido que un perro ganador de ella a los 11, 12 meses estaba totalmente libre y a los 2 años y medio uno de sus caderas no fue aprobado por OFA, creo. Sí, y eso puede pasar, eso puede pasar. Ella cuenta, toda la gente que llevan cachorros, que una vez que los cachorros salen de sus manos, ella no tiene manejo sobre cómo lo cuidan y no puede controlar eso, y eso puede resultar en problemas. Ella considera que hasta un 50% del efecto es ambiental. Muchos años en perros y se cree eso. Y también que una lástima, cuando un perro se lastima o hace un mal movimiento, se puede provocar también la displasia, ¿no? Entonces tenés el perro genético y después tenés todas las influencias que vienen de afuera y son gran parte de si tienen o no displasia. Ok. A ver, Paula Inver pregunta, teniendo en cuenta que la crianza es un proceso dinámico, ¿a qué razón o razones cree que los defectos aparecen y desaparecen a lo largo de los años en la crianza? ¿Entendiste? Perdón. ¿Te la repito? No, sí, por favor. Teniendo en cuenta que la crianza es un proceso dinámico, ¿a qué razón o razones cree que los defectos aparecen y desaparecen a lo largo de los años en la crianza? Okay, so, well, here's a question for you. Taking account of the fact that breeding is a dynamic work, a work in progress, I guess. Why do you think problems in the breed or in your lines, one's lines, appear and disappear? What can you tell us about that? Well, you can breed away from a problem by breeding to, we have so many more tests now than we did years ago. And we may be totally bogged down with these tests to a point, but they're tools. And by having that knowledge, you breed to clear and you start minimizing these genetic issues that are strictly genetic. Genetics we can control to a point. Environment, we hope to control. Environmental factors sometimes have different influences we cannot control. Okay, bueno, comenta que uno puede elegir de criar para mover más lejos de un problema de lo que uno está teniendo, y que también tenemos un abanico muy grande de test, de análisis que podemos hacer ahora, que lo que nos da es información, más que nada, para poder sacar problemas genéticos o evitarlo. Lo que se nos complica es el ambiente, que hay parte que podemos controlar y parte que no. Do you have more to add to that, or no? No, I don't think so. Okay. Okay, está terminado con eso, Marcelo. Guilherme Noroña, de Brasil. Bueno, Susan, ¿qué método de crianza usan sus perros? Inbreeding, line breeding o crossing? So you probably heard most of that in English. You know, do you use inbreeding, line breeding, or outcross? Yeah, I don't inbreed, but I do line breed, and I'll do 2 line breedings and then go out.
but there's usually some Willcare in the out as well, but it's probably 3 or 4 generations back. Ella dice que no hace inbreeding, sí hace line breeding, y lo que puede llegar a hacer son 2 crías de line breeding y después busca un outcross, pero típicamente un outcross que ya tiene un porcentaje, lo que sea 3 generaciones atrás de Willcare. Entonces no totalmente afuera. Do you ever breed completely out? Yes, I just did. I did a black to a yellow dog breeding, which was totally out. Y bueno, y yo le pregunté entonces si a veces hace un outcross totalmente sin parte de su línea, y me dijo que acaba de hacer uno con un macho negro y una perra amarilla. Y, sí, y con los dedos cruzados. A ver, Pablo Rodríguez nos pregunta, cuando buscas un macho para tus hembras, ¿qué características buscas? ¿O lo que te gusta o lo que no le gusta? So when you're picking a dog for your bitches, what do you go looking for? What features or how do you go about it? It always helps if I've seen the dog in person. I want to know, I'll look at their pedigree. I'll look what they're producing. This is all in a perfect world. And I also, what I need to improve on my girl. That's probably my first thought. And then I go looking for the stud that can do that. Okay, primero evalúa a su hembra. Eso es probablemente la primera cosa que hace, es evaluar lo que necesita mejorar en su hembra. Y después sale a buscar un perro que puede cumplir con eso o ayudarle con eso. De ahí se va a mirar perros mejor adentro de lo posible si es en persona. Después mira su pedigree y también muy importante, mira lo que está produciendo con otras hembras. And I will add, I will look at their health clearances, all the genetic testing to make sure I'm not doubling up on. If she's a carrier or something, I won't double up on that if it's a concern. Y obviamente hoy en día con toda la posibilidad de tener la información genética hecho o los controles de salud, fija bien lo que tiene el macho para asegurar que no está duplicando un problema que ya tiene su perra. Jennifer pregunta, esta pregunta se la hago yo, a ver, ¿cree que realmente hay, como muchos criadores nos cuentan, una escasez de machos o realmente lo que está faltando es que la mente está tan cerrada que están dando vueltas siempre sobre los perros ganadores, sin mirar el resto? So Marcelo is asking you a question. He said, do you think that there's a shortage of good males to breed to, or do you just think that people are being very close-minded and only looking at the small number of winning dogs? I think people are being closed-minded and just looking at those that are advertised. Sí, ella está pensando que la gente está mirando a lo que están publicitados más que nada y no abriendo a otra cosa. Ok. Con respecto a los temas, a los estudios genéticos y salud de todos los perros, ella usa, digamos, trabaja, siempre trata de trabajar con todo clear o se perdona tener algún carrier en alguna patología. So when you're looking at the health tests that you do on your dogs, does that mean you'll exclude dogs? So if a dog is do you require your dogs to be completely clear, or will you allow having a carrier? I'll allow a carrier if my girl is clear. Absolutely. And even in some cases, I know of a dog that I would use that has, he's affected EIC, but my bitches are all clear. So I know everything would be a carrier, and you work with that. You don't throw the baby out with the bathwater. It's one parameter. It's one tart. Sí, ella está muy clara en eso.
Si ella tiene una hembra que está libre del problema, no tiene problema en cruzar con lo que es un portador, porque sabe que no va a generar problemas. Y hasta hay un macho muy lindo que tiene EIC, no sé si se conocen, Exercise Induced Collapse, inducido por ejercicio, pero como ella sabe que todas sus hembras están libres de eso, no tiene problema en usar el perro sabiendo que todo lo que se cría va a ser portador, pero eso es un parámetro, digamos, no habla de criar perros con problemas, pero sí está dispuesto a usar perros que son portadores y eso es solamente un parámetro y no hay que tirar un excelente perro en todo otro respeto porque es un portador de algo. Al momento de juzgar, ¿ella perdona alguna falta dentaria? So when you're judging, are you, how important is full dentition? You know, I'm not bothered. I look at the mouth because I'm curious to see in the area if I see a lot of missing teeth. If the dog is missing like 6 teeth, that's a big concern. But if they're missing 1 or 2, I'm not a tooth fairy at all. Dice que ella revisa la boca porque es curiosa para ver en qué condición está. Si faltan como 6 dientes sería mucho, sería demasiado. Pero si faltan 1 o 2, ella dice que no es ratón Pérez y no le molesta. I will add to that, in other breeds where it is a huge concern, the reason it is if the dogs keep having missing teeth, that actually will change through evolution their jaw structure. So that's why, you know, many is a concern, but 1 or 2. Dice que en otras razas, si faltan muchos dientes, pueden llegar hasta cambiar la forma, digamos, con evolución de la mandíbula. Y por eso cuando ella está revisando, si son muchos dientes, le molesta, pero 1 o 2 no va a provocar ese cambio. Acá, Guillermo Noroña, Brasil. Bueno, ¿qué es más importante en una crianza? ¿Hembras, machos o los dos tienen la misma importancia? So the question is, in a breeding, which is more important, the dog or the bitch, or are they both equally important? Well, if you know what each produces, they're equally important. If you know what one's producing, that's probably the more important one, because that's you're probably trying to improve on the one you don't know. So it all depends on what they've produced more than anything. Both are important. Dice que los dos son importantes. Si sabes lo que produce cada uno, son igualmente de importante. Pero si solamente tenés información de lo que uno produce, ponete un macho que has visto cantidad de sus hijos, ese puede tener más importancia en ese cruzamiento porque ya sabes lo que estás buscando de él, digamos, en particular. O puede ser de ella, si sabes de lo que es la hembra. Pero los dos son importantes. Pablo Guillaumet nos pregunta si Susan le da algún tratamiento especial a los perros de show. So do you do something special for your show dogs? You know, do you do some special care for them when they're in the ring? What do you do? What are your secrets? Well, yeah, my secrets, have someone else show them because I have a tendency to screw them up. I condition them. I'm very big on my supplements, and you know, a Labrador should be in a working condition because, again, the sporting dog. Coat conditioning, muscle conditioning, and training them to be in the ring. And getting them out and socialized. And that is really the secret to my show dogs.
Bueno, dicen que ella lo preparen, lo acondicionen. Estamos hablando de físicamente, de musculatura, de cuidados del pelaje. Ella usa muchos suplementos y hay que entrenarlo para la pista. Ella usa handler. Y es muy importante socializarlo. Dice que esos elementos son lo que a ella le ha dado su éxito en pista. What supplements do you use? Quería preguntar qué suplementos. Sí. Yeah, one of my favorite subjects. I use this product called Blood and Energy. Allison Rogers had a post on Facebook last week. It went crazy. I do use a coat supplement at times. Phytovite is the name of it right now. With Rogue, I mix them together. I feed different foods to different dogs for different reasons. They all have a joint supplement, antioxidants, and if I'm trying to grow coat, I will use an omega-369 powder. Okay, can you send us that written? I can. If you send me, I can. I easily can do that because I've asked a lot. Bueno, yo le pedí que nos manden escrito, capaz que lo podemos incorporar al final de la charla cuando sale, porque contó tantas cosas y tantos nombres que va a ser difícil anotarlo. Ella dice que usa algo que se llama Blood and Energy como suplemento, después para pelaje, algo que se llama Vital Vit y combinado con Rogue. Y después ella alimenta su distinto perro con distintas comidas según sus necesidades particulares. Usa también un suplemento para articulación y si quiere sacar pelaje, usa un producto que tiene omega 369. Y con un poco de suerte nos va a mandar todo eso que lo podemos tener publicado. That would be great if you could send it to us. Jennifer, trae una cajita de Canadá, por favor. What was that? Well, it's just he knows that on Thursday I'm flying to Canada, which is going to be a bit of an adventure from here, I can tell you at the moment. And he asked me to bring all these things back. You're not the only one that I get asked. And probiotics. Probiotics is probably the best thing you could have all your dogs on. Y también ella usa probióticos, productos ¿cómo se dicen? Marcelo, ayúdame. Probiótico, no sé. Probióticos. Probióticos. It's the same in Spanish, but I couldn't get it out. Got it. When you change the accent on it, sometimes you're doing it quickly. Yes. If I start speaking to you in Spanish, I apologize. Jennifer, preguntale si ella solamente está aprobada por el AKC a juzgar nada más la raza labrador o tiene algún otro grupo o raza. Can you judge anything other than labs? Do you have other breeds as well? Yes, I have 11 other breeds. All in sporting groups, or? No, I have whippets and beagles too. Ella tiene 11 razas más, la mayoría del mismo grupo, pero también whippets y beagles. Ok. Samuel Fernández, también de España. ¿Qué opina del cruce de chocolates y amarillos? Y en cuanto a la pigmentación del manto. Ahora hay muchas facilidades de cría, bueno, fotos, videos, semen, etc. En los años 90, ¿cómo consiguió esa calidad de pigmentación? Por ejemplo, en Masterpiece. Masterpiece. ¿Verdad que estoy hablando de la pregunta? Ahí está. Sí, Masterpiece. Sí. Con los Masterpiece, con los recursos y el plantel de muchas líneas de sangre choco que había. Bueno, primero, es como una pregunta larga, digamos, ¿qué opina del cruce de amarillo y chocolate? Y después vamos a la última. As a starting point, they're asking, what do you think about crossing chocolates and yellows? Well, not a lot. I've never done it, but I will say if the chocolate does not carry yellow and the yellow does not carry chocolate,
That would be the only way I would do it. And you better be sure, my colorful language, that they have the factor for the pigment. So down bueno, ella dice que no lo ha hecho nunca, no ha cruzado chocolate con amarillo, pero si llegaba a hacerlo, sería solamente en el caso de que el chocolate no es portador de amarillo y el amarillo no es portador de chocolate. Ahí tendría una camada negra. Y bueno, and then the next question was, voy a la segunda parte de la pregunta, Marcela. Sí, y en los años 90, ¿cómo consiguió esa calidad de pigmentación, por ejemplo, en Master Page, con los recursos y el plantel de machos y líneas de sangre chocolates que había? So someone's asking you, breeding in the 90s, how did you manage to get a dog with masterpiece in this case, with the quality of color and pigmentation in the of chocolate pigmentation? Total luck. Total luck. Suerte total. Suerte total. Así me gusta. Pablo Guillomé pregunta qué cuidados especiales le brinda una hembra cuando comienza el celo, preparándola para la reproducción. So, what special treatment do you give a bitch when she comes on heat, or as she's coming on heat to be served? I always put them on the blood and energy. That is the best thing ever. That supplement, and I will, and I progesterone test everything, so I get the optimal breeding times. So she's on her supplements, but the blood and energy is added as soon as she comes into heat, continues right through the whelping, and until she is weaned off and back in condition. And she'll come back into condition faster on the blood and energy. And the puppies are hardier. It's quite amazing, actually. Bueno, su gran secreto es ese suplemento que ahora, digamos, vamos a querer salir todos a comprar, que es el Blood and Energy. Dice que con eso ella empieza cuando la hembra entra en celo y sigue durante hasta que los cachorros ya están destetados y la hembra está de vuelta en condición. Entonces, todo ese tiempo, de eso, ponete, how long would that be? For almost 4 months she's on it. 4 months. Sí, 4 meses le está dando. Y eso resulta en cachorro más fuerte, que es impactante la diferencia que hace. Y la otra cosa que hace es siempre controla con pruebas de progesterona para poder encontrar la fecha ideal para reproducción. Yeah. Esta es una pregunta que, digamos, te la hago yo. Observando muchos videos de Potomac y de Gonmister, veo que en Potomac, no sé si será que la mayoría de los que están mostrando dentro del anillo perros son criadores que saben cómo se tiene que mover un labrador y lo mueven, te diría que la mayoría como se debe mostrar un labrador. Pero viendo videos de Gonmister veo que es al revés. Si bien hay criadores, también hay muchos handlers los que le dan muchísima velocidad a los perros. ¿Qué opina de eso? So Marcelo is saying that, looking at a lot of videos of Potomac and Westminster, he sees that the dogs shown in Potomac are shown, well, in his opinion, in the right way to show a Labrador. But when you see the dogs in Westminster, they're whizzed around at great speed with a lot of flashy handlers. And what do you think about that? I agree. Totally. Well, I also think Potomac allows more non-handlers just because the immensity of it. And Westminster is much more, in most cases, more political.
And having been there many, many years, it's all it's New York glamour. Bueno, dice que Potomac, por simple número de cantidad de perros que están en pista, también es más común y más permitido, si quieres decirlo, a que los criadores entren con sus perros. Y en Westminster, dice que ha ido muchas veces, es más político y tiene el efecto de glamour de Nueva York. Y eso afecta las presentaciones. Paula Inver pregunta si Blood and Energy son comprimidos. What they're asking is Blood and Energy, is it tablet or is it liquid? It's a tablet. It's a tablet. Sí, pastillas, sí. Bueno, son pastillas. Jennifer, para ir finalizando. Sí, ya veo que mi valija vuelve con 20 kilos de Blood and Energy. Yo ya te pedí, a mí no me puede fallar, ¿eh? Escúchame, para ir finalizando, decirle a Susan que nos deje un consejo para lo que hacemos siempre. Digamos, la pregunta final es que el consejo a la gente que quiere empezar a criar, ¿cuáles serían los consejos para que se metan en este camino tan largo? So here we are having, done an hour and 20 minutes and wondered if, to sort of wind up the last section here, if you could, if there's anything more you'd like to say or any more wise counsel you'd like to send us or us who've been in it for a while and many of those who've been in it for less time. So we want all of your wisdom, please. Oh, it's about that long. No, feel free if anyone wants to contact me with questions, etc. I'm more than happy to help and share any way I can. I'm not, oh, here it is. I don't put myself as the ultimate expert, but I'm passionate. There's the Blood and Energy, if you can see that. Está mostrando el Blood and Energy ahí. Sort of not really. Not really. All right. Bueno, pero sí. Okay, ella dice que primero que todos los que están escuchando, cualquiera de ellos quieren contactarla, ella está abierta a conversar, a pasar su conocimiento. Ella no se considera la última palabra, pero bueno, sí, es muy apasionada con su crianza y le encanta compartir. So yes. So the last little bit that you can give us now. Just never do something you look back on and go, God, I wish I hadn't done that. Whether it's a breeding you were going to do or dealing with someone, never have that regret and always be the steward of the breed. Da dos consejos para cerrar eso. Que es cuando estás trabajando con los perros, nunca hagas algo que te vas a arrepentir, no hagas una cruza que vas a mirar por atrás y decir, no tendría que haber hecho eso, y siempre cuida la raza. And I will add, if anyone comes to Potomac, everybody is welcome to come back to the motorhome and visit for a glass of wine or spirits. Yeah. Dice que si cualquiera de nosotros llegamos a Potomac, podemos ir hasta su casilla, su motorhome, es un tipo Winnebago, para tomar un vaso de vino. Digamos, sí. Un buen Malbec. Que, bueno, un buen good Malbec from Argentina. We'll have to bring it though. Yes. Bueno, Very good. Dale a Susan, las gracias en nombre mío, del resto de la comisión directiva que me acompaña. Igual te la quiero hacer en vivo también, el agradecimiento a vos, Jennifer, por el acompañamiento en todo lo que es la traducción. Así que agradecele y desde ya, ojalá en algún momento la podamos contactar personalmente. Marcelo is saying,
huge thanks to you on behalf of himself and all the commission of the Labrador Retriever Club here in Argentina. That we've really appreciated hearing it all, and well, that we hope that one day we'll be able to meet in person. It's great that we can do it this way, but it'd be lovely to do it in person. Absolutely. Thank you so much for the invitation. It was a lot of fun. Y agradezca la invitación, que lo disfrutó un montón. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Saludos a todos, a las dos. Thanks so much. Thanks, Sue. It was a pleasure. Thank you. Thank you, Susan. All right. Bye-bye. Bye.